¿sí? Es muy importante entender esto. ¿Por qué? Yo creo que ustedes nos han escuchado hablar mucho de una visión de transformación. ¿Cuándo se han escuchado ese término de visión de transformación? Y ustedes escuchan al monotemático Marco Acosta hablar de visión de transformación, ¿sí? Pues la visión de transformación busca, como la misma palabra lo indica, una transformación de la sociedad colombiana basado en los principios de la Reforma Protestante. Es en esencia eso. Por eso es muy importante que ustedes conozcan la Reforma Protestante, porque nosotros creemos que la Reforma Protestante genera una transformación en Europa y eso es lo que voy a hablar en este momento. En esencia, en unos principios básicos, pero el pilar básico es la Biblia. La Biblia fue la que trajo transformación a Europa en ese momento. Entonces, por eso es muy importante este tema y es apasionante ver en mi concepto, eso puede ser rebatible, pero en mi concepto, lo que produjo el Estado moderno fue la Reforma Protestante. Hay unos que le atribuirán digamos, al combate entre el feudalismo y la monarquía, el ascenso de la burguesía, bueno, en fin. Pero en esencia yo considero, y voy a intentar explicarlo en estos minutos, que el origen del Estado moderno se debe, como nosotros entendemos al Estado moderno, a la Reforma Protestante que inició con Martín Lutero, con Zwinglio y con Calvino. Entonces, pues quiero hablar un poco de eso. Pero antes de entrar un poco a responder ese tema, pues hay que recordar las etapas de la historia de la humanidad. La siguiente diapositiva, donde encontramos qué etapas de la historia del hombre se han determinado. Tenemos la prehistoria, ¿sí? Antes del surgimiento de la escritura. Tenemos la edad antigua, que viene desde el surgimiento de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿cierto? Y digamos que ahí surge lo que se llama la Edad Media o la Edad Oscura, que se dio más o menos hasta el siglo XV, digamos que fue desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América, hasta el surgimiento de la imprenta, hasta la Reforma Protestante, hasta el Renacimiento. Y surge una época muy apasionante, que es la modernidad, muy interesante, con dos vertientes muy fuertes, una vertiente de mucha herencia espiritual cristiana, pero también una vertiente de una herencia, digamos, atea, agnóstica, ilustrada. Y pues la modernidad, pues, ahorita voy a detenerme un poquito en esto, pues los elementos detonantes fueron la Reforma Protestante, el descubrimiento de América, la imprenta, el telescopio, los avances científicos, y llegó hasta una época muy cercana, pues no tan cercana, pero cercana en siglos, ¿no? Que fue la Segunda Guerra Mundial. Digamos que se entiende que desde la Segunda Guerra Mundial estamos en lo que hoy llamamos la posmodernidad hasta hoy. Esa posmodernidad que tiene muchas características. Digamos que la modernidad, podemos ver en la siguiente diapositiva, la modernidad tiene 4 elementos detonantes. Se descubre el nuevo mundo, el encuentro de dos mundos, 1492, Cristóbal Colón. Un elemento que cambió la forma de pensar del hombre en su época. Aquí vemos a Martín Lutero clavando sus tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania, el surgimiento de la imprenta, el descubrimiento del telescopio, pero más que el telescopio, todos esos desarrollos científicos que empezaron a surgir en la temprana edad moderna, pero también con la revolución industrial en la tardía edad moderna. ¿Qué características tenía la modernidad? Pues fue la época de la fe. La fe. Fe en la libertad. Empezaron los procesos de la Revolución Francesa, 1789. Entonces empezó a creerse que la libertad iba a llevar a avanzar. Empezó a tenerse, la humanidad empezó a tener fe en la libertad. Empezó a tener fe en la ciencia. La ciencia empezó a crecer. Entre otras cosas, la ciencia empezó a avanzar mucho por la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque un elemento importante de la Reforma Protestante, aunque ahorita voy a ahondar en eso, es que
el planteamiento de los reformados era volver a la lectura de la Biblia. Es decir, que la tradición no era la que gobernaba los principios espirituales, sino que era la Biblia. En una época donde más del 90% de la población era analfabeta, no sabían leer. Los mismos sacerdotes, muchos de ellos no sabían leer. Es decir, las homilías que hacían eran homilías basadas en la costumbre, por una repetición. Vieron a otros hacerlo y ellos lo hicieron. Pero no en la lectura de la Biblia, porque incluso no sabían leer. Incluso la Biblia no había sido traducida a los lenguajes del pueblo. Solo existían en esa época los manuscritos originales y una versión que se llamaba la Vulgata Latina, que tradujo de los lenguajes originales al latín Jerónimo de Estridón en el siglo III. Es decir, que uno de los planteamientos de la Reforma fue que primero se tradujo la Biblia de los idiomas originales a los idiomas del pueblo. Hubo un prereformador llamado Wycliffe que tradujo la Biblia al inglés. Lutero, cuando fue perseguido, él fue escondido en un palacio en Brandeburgo, y ahí él tradujo la Biblia al alemán. Y surgió un elemento muy importante que está en la diapositiva anterior, que era la imprenta. Los reformadores utilizaron la imprenta para imprimir la Biblia en los idiomas del pueblo, imprimir las tesis de Lutero e imprimir los signos de Lutero, porque también era músico. Y entonces la gente aprendió a leer, y la lectura de la Biblia generó que la gente aprendiera a leer, pero también generó la curiosidad por los astros, por la botánica, por la ciencia, y generó inicialmente, ojo a esto, 180 años antes de la Ilustración, desarrollo científico. Los ilustrados no son los dueños de la verdad. Eso está en la historia. Entonces empezó un desarrollo científico, y entonces en la modernidad empezó a haber fe en la ciencia. Siguiente diapositiva, fe en la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia empezó a desarrollarse, la medicina empezó a desarrollarse, empezó a haber curas para las enfermedades, empezó a haber avance científico, y el hombre moderno empezó a tener fe en la ciencia, de que la ciencia los iba a llevar a crecer, a progresar, a avanzar. Fe en la ciencia. Fe en la razón, desarrollo del razonamiento. En eso también tuvo que ver mucho la Reforma Protestante, porque Lutero planteó una de las tesis que fue la libre interpretación bíblica, alejada de la tesis de que la iglesia determinaba la doctrina. Cada quien, en el uso de su razón, guiada por el Espíritu Santo en el entendimiento de las escrituras, que las leía personal e individualmente, pues podía entender lo que Dios quería o no quería para ellos. Pero también fue un tema de desarrollo de la razón. Fe en la razón, fe en el progreso. Empezó a haber avances. Más adelante la Ilustración, más adelante la Revolución Industrial. Y empezó a haber tantos avances que empezó el hombre moderno a tener fe en el progreso. Y por supuesto fe en el ser humano y en su historia. Se empezó a hablar de la historia, a codificar la historia. Y se acuña la frase que dice que el que no conoce su historia está condenado a que… Y al tener fe que conocemos la historia, pues no vamos a repetir los mismos errores, por lo menos en la teoría. Y por supuesto, una renovada fe en Dios, a través de la Reforma Protestante, que es la siguiente diapositiva. Una renovada fe en Dios. Estas son las características de la siguiente diapositiva. Son las características de la modernidad. Sucedió desde el siglo XV, o XVI mejor, del siglo XVI, hasta el siglo XX, hasta la mitad del siglo XX. Vivimos la época moderna en la humanidad. Cosa contraria pasa hoy con la posmodernidad, que es desde la Segunda Guerra hasta hoy. Eso no está en diapositivas, pero les voy a decir lo siguiente. Si en la modernidad había fe en la razón, en la posmodernidad viene una muerte de los ideales. ¿Por qué? Porque pues la humanidad… Hay un libro muy bueno, yo sé que muchos de ustedes lo han leído, que explica muy bien esto, y es el libro que se llama Posmodernidad, de Antonio Cruz, que se llama un teólogo español. Y entonces él explica y dice que si en la modernidad la gente tenía fe en la razón, pues se dieron cuenta que las ideologías que venían de la razón, fascismo,
nazismo, socialismo, marxismo, mataron 60 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. 60 millones. Así que las ideologías los llevaron a la muerte de 60 millones de personas. Entonces viene un escepticismo que provoca que vienen la muerte del ideal. Y entonces se cambia la razón por el sentimiento. Vivimos en una época que todo es el sentimiento. Vive la experiencia. ¿Han escuchado eso de la experiencia? Puro valor posmoderno. El auge del sentimiento. También la crisis de la ética. Hoy el hombre posmoderno está más basado en la estética que en la ética. La estética que en la ética. Crecimiento del narcisismo. Dice el escritor bíblico, hombres amadores de sí mismos. Esta es la época de los hombres amadores de sí mismos. Es la época donde viene la divinización del individuo, el individuo como Dios. El humanismo viene desde la modernidad, pero ya es la divinización del individuo. Una cosa que es muy fuerte ahora, el gusto por lo transexual, es decir, lo artificial. Y también una característica de la posmodernidad es el fracaso del desarrollo personal, como que nuestros padres eran menos educados que nosotros, pero tuvieron mejores oportunidades o están mejor económicamente que nosotros. Hay una crisis del desarrollo personal, un fracaso del desarrollo personal. Cada vez es más difícil crecer, avanzar, comparado con las anteriores generaciones. Es las características propias del mundo posmoderno y eso hay que analizarlo. Pero estamos hablando desde el mundo moderno, no del posmoderno. Se los dejé ahí de introducción. Pero estamos en el tema de la influencia de la Reforma Protestante en el surgimiento del Estado moderno, ¿cierto? El Estado moderno. En el primer módulo de Trasciende el semestre. Levanten la mano. A ver, ¿cuáles son los elementos del Estado? Un micrófono aquí para Marta Paipilla, a ver. ¿Tú levantaste la mano? ¿O quién se le quiere lanzar? ¿Cuáles son los elementos del Estado moderno? Territorio, ¿sí? Población, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué? Poder político y soberanía eran los 4 elementos del Estado, ¿cierto? Bien. Listo. Entonces, sigamos. Recuerden, estoy hablando de el surgimiento o la influencia de la Reforma Protestante en el Estado moderno. Tuve que hablar de la modernidad para entender que esa modernidad es el periodo comprendido entre el siglo XVI y la mitad del siglo XX, donde surgió algo llamado el Estado moderno, que hasta hoy está con nosotros, que tiene los elementos que le acabamos de decir: poder político, población, territorio, poder político y soberanía. Son los 4 elementos del Estado moderno. Si falta uno de los 4, pues no existe, ¿cierto? Por ejemplo, los palestinos tienen ese debate. Cada vez más, pero todavía les falta la soberanía que lo produce el reconocimiento internacional. Cada vez más, pero digamos aún la cosa es etérea. Pero quiero intentar plantear el punto de que la Reforma Protestante fue el germen, fue el impulso de lo que hoy conocemos como Estado moderno. Pero antes de entrar a eso, quiero decirles que ¿por qué hubo una reforma? ¿Por qué hubo una reforma? Entonces tenemos que remontarnos a la Iglesia Católica del año 1000 al año 1500. Hubo demasiado abuso de la Iglesia Católica. Había mucha inmoralidad. La historia cuenta que Martín Lutero no era sacerdote, era un estudiante de derecho. Pero resulta que estaba con un viaje con un compañero viajando y un rayo mató a su compañero. Y ahí él tuvo una confrontación espiritual donde entendió que Dios lo había librado de la muerte y se consagró a Dios. Se volvió monje agustino y consagró su vida a Santa Bárbara.
y desde ahí empezó a ser monje. Pero Lutero empezó a hacer un viaje a Roma desde Alemania y lo hizo convento por convento, monasterio por monasterio, iglesia por iglesia. Y empezó a ver el abuso de la iglesia, empezó a ver abortos, empezó a ver inmoralidad, empezó a ver, eso fue después, abuso del poder, compraventa de la fe, mucha corrupción. Y esa fue la característica del año 1000 al año 1500 de la iglesia. La iglesia, digamos, desde nuestra visión protestante, entendemos que desde el siglo III, cuando Constantino toma la decisión de que todo el imperio fuera cristiano, le entregó mucho poder a la iglesia, poder político estoy hablando, pero también sucedió una cosa extraña, y es que los anteriores sacerdotes, líderes religiosos de otras religiones paganas, pasaron a ser ahora sacerdotes cristianos. Y los dioses de las religiones paganas empezaron a ser santos cristianos. Ese fue el surgimiento, o sea, pues les cambiaron los nombres, ¿no? Pero pues en esencia, y empezó el tema de la corrupción y la decadencia de la iglesia. Salimos de la iglesia más poderosa que fue la iglesia del primer siglo. Levantaban muertos, sanaban enfermos, todo el mundo se convertía, morían cristianos y la sangre de los cristianos se multiplicaba. A una iglesia corrompida que fue la iglesia de la Edad Media, al punto que se habla hoy del oscurantismo por culpa de ¿quién? De la iglesia. De la iglesia. Y entonces el momento de mayor corrupción fue del año 1000 al año 1500. Y es ahí cuando surge la oscuridad. Por eso se llama la época oscura o el oscurantismo. ¿Han oído ese término? ¿Qué es el oscurantismo? En esencia es una iglesia que se alejó de la Biblia. ¿Cuál es el peligro hoy de la iglesia? Que se aleje de la Biblia. Si la Biblia no es el norte, pero en la expresión apague y vámonos. Esta era una iglesia sin Biblia, no sabían leer. Los líderes religiosos no conocían la palabra. La tradición, hasta el día de hoy en la iglesia católica, la tradición tiene la misma jerarquía de la Biblia. Nosotros los cristianos protestantes entendemos que la Biblia es la verdad de Dios y la máxima autoridad. Eso nosotros lo entendemos. Es decir, la oscuridad fue por ausencia de la Biblia. Y la reforma inicialmente, la reforma no quería generar un cisma, una división. No quería que surgiera como la iglesia cristiana protestante o las iglesias cristianas protestantes, porque desde ahí surgió el fenómeno de las iglesias. Sino que la reforma inicialmente lo que quería era una regeneración de la iglesia, una transformación de la iglesia, que la iglesia volviera a los principios de la Biblia, a la enseñanza de los apóstoles, a la iglesia del primer siglo. Entonces, primero, ni quería una división, y segundo, tampoco quería afectar otras áreas, quería regenerar la iglesia. Pero el efecto poderoso de la reforma, primero no solo generó una división, ¿sí? Un cisma en la iglesia, pero también afectó la historia, la sociedad, la educación, la política, el Estado, las leyes, la economía, la dignidad de la mujer, el arte, la cultura, la música, la ciencia y la tecnología. Donde llegó la reforma, llegó transformación. La visión de transformación que tanto hablamos nosotros y que ustedes nos escuchan está basada en la reforma protestante, que no es otra cosa que volver a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia del gobierno? ¿Qué dice la Biblia de la familia? ¿Qué dice la Biblia de la economía? En esencia es eso. Y nosotros nos damos cuenta que donde llegó la reforma, va más atrás el de la pantalla que yo, donde llegó la reforma trajo transformación. Y aquí vemos un mapa de Europa, como 3 diapositivas más adelante, eso ahí. Mire, hasta el día de hoy se notan las diferencias entre la Europa católica y la Europa protestante. Yo lo viví, yo recuerdo, voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Cuando yo solo he ido a Europa una vez, inicié por España, por Francia y por Italia.
Italia es un país muy parecido a nuestros países, mucha basura en las calles, bastante basura en las calles. Pocas líneas de metro en Roma, solo una creo. No sé cuántas habrá ahora, pero cuando fui había una línea de metro. Pero me llamó poderosamente la atención cuando salí de Roma a Berlín. Llegué a Berlín, un frío bestial, estaba en invierno. Pero aparte de eso, todo carísimo. Cultura protestante. Para el protestante la usura no es pecado. No, en serio, ya lo voy a explicar más adelante. En París, en Barcelona y en Roma pagaba un tiquete de metro a €1 en esa época, no sé, 1,25. En Berlín, 10 euros el metro. 10 euros. Pues pague los 10 euros. Pero cuando llegué a la puerta del metro, oiga, me pegué la asustada del siglo. Porque imagínese que el metro de Berlín no tiene barreras, no tiene torniquetes. ¿Usted se imagina Transmilenio sin torniquetes? Entonces dije, pues, si cuesta 10 euros y esto no tiene torniquetes, eso es que me cobraron el día. Dije yo, es que cosa tan cara. Pues feliz, entré al metro, me subí al metro, llegué a un hotel y por la noche me dio es que por ir a conocer el muro de Berlín. Hermoso plan una noche de invierno. Un frío terrible. Y pues yo pues dije 10 euros, no, pues yo me voy con el mismo tiquete. Bueno, entonces llegué a un punto, ya comimos hamburguesa, fui al muro de Berlín y llegamos a la estación de metro. Y entonces empiezan a pelear dos alemanes, a pelear. Eso parece dos demonios peleando, hablando alemán. A mí me dio miedo. Y entonces me corrí. Y yo vi que uno de los que se peleaba nos seguía. Yo iba con un amigo mío que trabajó con nosotros, llamado Evi Ochoa. Y entonces nos hacíamos a un lado y uno de los que estaban peleando allá en alemán nos perseguía. Y entonces como que se nos hacía al lado y nos íbamos más para allá. Y el tipo nos seguía. Pues nos entramos al metro. Apenas cerró el metro las puertas, el tipo saca una chapa. Y empieza, pues no le entendía nada, ¿no? Y entonces pide los tiquetes, pues me di cuenta que estaba pidiendo los tiquetes porque todo el mundo sacó los tiquetes. Y entonces el tipo con un escáner iba mirando los tiquetes. Eran como las 9 de la noche, yo llegué a las 8 de la mañana. El tiquete de los 10 euros lo compré a las 8 de la mañana. Eran como las 9 de la noche y el hombre, claro, pues nuestros tiquetes sonaban diferente a los demás. Entonces el tipo nos dijo, bájense. Bueno, algo nos dijo, pero nos tocó bajarnos, ¿sí? Y entonces el tipo, apareció un tipo que sabía español y nos dijo, no, que el tiquete era por 2 horas. Y que nosotros estábamos infringiendo la norma y que la multa era 60 euros por cabeza. Y bueno, pues ahí tocó. So David rogó y rogó y rogó hasta que nos dejaron solo 60 euros, no los 120. Bueno, ahí pagamos. Pero me sorprendió mucho la cultura protestante. Hay un libro que se llama, de un profesor que se llama, de cosmovisión bíblica, que se llama Bichal Mangaldawi. ¿Alguien lo ha leído? Es un indio de la India. Y él contaba una historia que él estudió en Holanda y que en un lugar había, escuche esto, había una tienda de leche, solo vendían leche, pero que la tienda era muy curiosa, porque la tienda, no había nadie, la tienda estaba sola. Había como unos dispensadores de leche. Y entonces el que quería comprar leche llevaba su tarro, su jarra de leche, llenaba el tarro de leche, abría la caja, metía la plata, sacaba las vueltas y se iba. Usted se imagina un dispensador de leche aquí en la Boyacá con 80, así. Y entonces el hombre explicaba y decía lo siguiente, decía, en nuestras naciones necesitamos celadores para que no roben la tienda de leche, ¿cierto?
distribuidores de leche, o sea, trabajadores que distribuyan la leche, supervisores que pongan cuidado que los que distribuyen la leche lo hagan bien. Pero aparte necesitamos un servidor público que revise la calidad de la leche, porque la rinden con agua. Pero resulta que como el empresario de la leche tiene que pagar celador, coordinador, empleados, pues le sale muy cara la leche. Entonces, ¿qué hace? Le da un soborno al servidor público para que le pase la leche con agua. Y entonces el padre de familia compra una leche 4 veces más cara y le da una leche que desnutre a los niños porque no tienen los nutrientes suficientes. Eso es la cultura protestante. Una visión de entender que en todo momento, en todo lugar, ante la presencia de Dios estamos. Y todo lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces, volviendo al punto, donde llegó la reforma, trajo transformación. Y esta es una verdad empírica, probada científicamente. Los países protestantes son más prósperos que los países católicos en Europa. ¿Por qué? Porque abrazaron las tesis de la palabra de Dios. Pero a nosotros no nos llegó la reforma. Ojo a esto, a nosotros nos llegó el evangelio. Es decir, nos llegó una reforma doctrinal. Hubo un profesor, Orlando Falsborda, ¿quién ha oído escuchar de él? Levante la mano. Fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Ex constituyente, izquierdoso como él solo, pero cristiano. Algo le faltó alumbrar la luz de Cristo al hombre. No, mentira, es malestar. Eso es para no ser indiferente a los chistes de Daniel Páez sobre Kamala Harris. ¿Sí? Presbiteriano. Cuando yo estaba en el seminario de teología, porque yo también estudié una licenciatura en teología, me tocó leer una carta en el seminario, no tuvo nada que ver con política. Una carta que Falsborda le enviaba al sínodo de la iglesia presbiteriana en Barranquilla en la conmemoración de una asamblea de ellos. Y en esa carta, Falsborda le decía a los presbiterianos que Colombia necesitaba una reforma, que a Colombia nunca llegó una reforma. Llegó la reforma doctrinal, pero no llegó ni la reforma social ni la reforma cultural. Porque a Latinoamérica no llegó la reforma, llegó el fenómeno de respuesta de la Iglesia Católica a la reforma llamado la contrarreforma, Ignacio de Loyola, los jesuitas, el modelo de la contrarreforma. La reforma y la contrarreforma son unos elementos muy importantes para el surgimiento del Estado moderno. A nosotros nunca nos llegó una reforma, por eso incluso hay mucha cultura católica en nosotros los cristianos. Nos llegó una cultura de la contrarreforma basada en la autojustificación, la respuesta de la autojustificación católica a la reforma. Pero avancemos porque el tiempo se nos va. Características de la reforma o fundamentos de la reforma. El primer fundamento fue la palabra de Dios. Como yo les dije, la gente tradujo, Lutero, Wycliffe y otros tradujeron la Biblia a los idiomas del pueblo. La imprenta sirvió como un instrumento para imprimir Biblias, para que la gente leyera. Y la indignación, escuche esto, la indignación del pueblo que estaba indignado por la corrupción no fue saciado por la protesta, por la primera línea, por la huelga, fue saciado por la bendita palabra de Dios. Esa fue la respuesta. Por eso en Trasciende decimos, tú tienes la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Pues Dios y su palabra. A veces a la gente no le gusta, es como muy humanista, es como así que tú tienes la respuesta, que no, o sea, sí suena como raro, pero no es raro. La respuesta es Dios y la palabra, que fue lo que trajo respuesta. Lo que pasa es que, mire, creo que trayéndolo a nuestro tiempo, Lutero utilizó lo último en guarachas tecnológicas de esa época, la imprenta. La pregunta es, ¿cuál es la imprenta de hoy? No sé, las redes, el celular,
la Biblia cantada en hip hop, o no sé, inteligencia artificial, no sé, luteros, piénsenlo. Lo único que sé es que ustedes tienen la respuesta. La palabra de Dios, vino ese planteamiento de las 5 solas, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo escritura y solo la gloria a Dios. Ese fue el primer principio de la reforma. El segundo principio fue el sacrificio. Y es que hay una frase que es muy fuerte y dice, sin sacrificio no hay reforma, o no hay reforma sin sacrificio. Alguna vez el pastor Eduardo Caña nos enseñaba sobre el sacrificio. Y nos explicaba que el sacrificio es más que esfuerzo. Y lo explicaba basado en el libro de Génesis capítulo 22, versículo 7 en adelante, donde habla acerca de Abraham, cuando Dios le dice que presente a Isaac como sacrificio. Isaac era la promesa. Dios cumple su promesa y después de que cumple la promesa le pide que lo sacrifique en el altar. Y entonces vemos, voy a leer el texto, son 5 versículos. Dice Génesis capítulo 22, versículo 7, dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Le pregunta Isaac a Abraham. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él dijo, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Aquí vemos ejercicios de esfuerzo y ejercicios de sacrificio. Esfuerzo, cargar la leña, al estilo legendario, Daniel, cargar el tronco. Armar el altar, elementos de esfuerzo. Pero levantar el cuchillo contra el hijo de la promesa, eso no fue un elemento de esfuerzo, ese fue un elemento de sacrificio. ¿Y sabe qué significa el sacrificio? Hasta entregar la vida por la causa de Jesucristo. Lo que hizo el Señor Jesús. Y la reforma tuvo ese elemento, tuvo un elemento de mucho sacrificio. Y ejemplos lo vimos como más adelante, Cali. John Wycliffe, un prereformador que murió, no voy a tener mucho en esto. Él fue el que tradujo John Wycliffe. Él fue el que tradujo la Biblia al inglés y rebatió mucho la doctrina de la transustanciación. ¿Saben cuál es la doctrina de la transustanciación? Que cuando el sacerdote bendice los elementos se convierten en sangre y cuerpo. Literalmente se convierten en sangre y cuerpo. Pero también estuvo Juan Hus, otro que fue un prereformador que atacó la idolatría, y Jerónimo de Savonarola, otro prereformador que era de Florencia. Maquiavelo, en El Príncipe Maquiavelo, habla de Jerónimo de Savonarola. Su reforma fue enfocada a vencer el lujo. Entonces la gente se arrepentía y quemaban en el fuego las joyas, las cosas suntuosas. Porque si bien es cierto, uno de los planteamientos de la reforma protestante es que el protestante es muy próspero, es muy austero, frugal. Son las características de la reforma protestante. Más adelante también lo vamos a ver. Pero a esta gente le tocó con la hoguera, con la muerte, defender la palabra de Dios. Es decir, que el segundo elemento de la reforma protestante fue sacrificio. Y yo quiero decirle algo. Para que haya una reforma en este país necesitamos sacrificio. No digo que necesariamente tenga que ser la muerte, pero tal vez va a haber mucha injusticia en contra de hombres y mujeres que se levanten, que levanten la voz y que a causa de la justicia pierdan curules, sean desprestigiados, sean vituperados por la causa del Señor.
Ese fue un elemento clave de la reforma. Tercero, son varios, el trabajo. El trabajo. El protestante no cree que Dios creó el trabajo como un castigo. No. El trabajo generó mucha riqueza. Desde la visión de los países católicos, algunos ni siquiera trabajaban porque era un tema indigno. Los famosos hidalgos, ahorita lo vamos a ver en un video que va a resumir un poco en 10 minutos lo que les estoy diciendo. Pero el protestante o los que tenían los principios protestantes recibieron la visión del trabajo. Son personas laboriosas, trabajadoras. ¿Y cuánto necesitamos volver en el país al trabajo? Este país es muy trabajador, pero es muy peligroso, por ejemplo, lo que dice el presidente a los jóvenes, que para qué tanto trabajo, y lo dice sin ningún pudor. Elemento importante, el trabajo. Cuarto elemento importante, el autogobierno. Y en administración pública, en gobierno es muy importante, porque entre más autogobierno se necesita menos ¿qué? Menos gobierno. La visión de transformación, gran parte es entender que necesitamos menos gobierno. Cada vez menos gobierno. Porque el gobierno se vuelve como el Dios todopoderoso que camina sobre la tierra para controlar a los hombres. A través de los impuestos, a través de la regulación. Nosotros creemos en un gobierno limitado y descentralizado. Recuerden lo que les enseñó el concejal Marco Acosta en la primera clase de la sesión del módulo pasado, que el Estado está para proteger al inocente y castigar al malhechor o el delincuente. Las demás arandelas son arandelas. Pero ¿cómo funciona eso en un Estado limitado? A través del autogobierno. Cuando hay autogobierno se necesita menos gobierno. Por ejemplo, cuando nosotros los ciudadanos nos autogobernamos en la manera de comer, es decir, comemos menos carbohidratos, más verduras, más saludable, hacemos ejercicios y hay una mente colectiva en ese sentido, pues menos recursos para la salud se necesitan. ¿Sí o no? Cuando los padres de familia, sobre todo el hombre, entiende que Dios lo llamó a ser hogar y no a tener 5 mujeres y con cada mujer darle un hijo, ¿cierto? Y entender que Él es el responsable de la educación de sus hijos y que no es el Estado, sino los padres, pues prevén autogobierno para ello, pues menos educación pública se necesita. Es decir, entre más autogobierno, menos ¿qué? Menos gobierno, menos Estado. Y el quinto principio de la reforma es la excelencia. Excelencia. Pero la excelencia se basa en 2 principios. Uno, de entender la vocación. Por ejemplo, la educación en Alemania es una educación vocacional. Allá no todos son profesionales. O no todos tienen que llegar a ser profesionales. Desde preescolar los van enrolando a su vocación, a sus talentos. Aquí hay una cantidad de gente frustrada porque trabajan para tener dinero o estudian para tener dinero. Y ese es un error muy grave de los padres. Usted debe inculcarle a los padres, a los hijos, que avancen en la vocación y el llamado que Dios les ha dado. Y esa es la tarea que nosotros debemos trabajar en eso, en descubrir la vocación e impulsar la vocación del llamado. Número 1, eso, se ejerce la vocación. Cuando uno trabaja con pasión, porque está haciendo lo que Dios lo ha mandado a hacer, pues es excelente. Pero lo segundo es que entendemos que en todo momento y en todo lugar estamos ante la presencia de Dios. En todo momento y en todo lugar ante la presencia de Dios estamos. Es decir, que nosotros no trabajamos para nuestro empleador, para nuestro jefe, para el coordinador que nos ve. Esa es la razón por la cual esos tipos no son cristianos, pero tienen tan arraigados estos principios que funciona la lógica y sigue funcionando.
Por eso funciona la tienda de leche. Porque tiene una cultura protestante tan férrea que sin ser cristianos ya no lo son. La costumbre, la cultura los ha mantenido ahí. Pues ahora la migración ha afectado, pero digamos que ese es el elemento que ha sido tremendo. En todo momento y en todo lugar, ante la presencia de Dios, estamos. Entonces hay una anécdota muy bonita de un carpintero que está haciendo una mesa. Y entonces alguien ve que ese carpintero le está imprimiendo mucho trabajo a las partes de abajo. Esas partes que usted mete la mano y se astilla. ¿No le ha pasado que usted mete una mesa de madera, la mano en la parte de abajo y ¡ay! Sale una astilla. En ese lugar el carpintero pulía, ponía laca. Es un ejemplo, ¿no? Le dedicaba tiempo, trabajo. Y alguien le decía, venga, ¿es que usted es bobo o qué? Sí, ¿por qué? No, pues usted dedicándole todo ese trabajo a algo que nadie lo ve. Y entonces el carpintero dijo, es que yo no hago esta mesa para el que me la compra, yo hago esta mesa para la gloria de Dios. El día que nosotros, los pocos o los muchos cristianos, entendamos que lo que hacemos no lo hacemos para el trabajador, para el empleador, para el gobierno, sino que lo hacemos para la gloria de Dios, este país tiene que cambiar. Así es. Es que la reforma no es otra cosa que sino volver a la Biblia. No es más. Bueno, eso es harto, pero bueno, ahora sí quiero entrar un poquito explicando un poco lo de la reforma, porque estamos hablando de que la reforma fue el germen del Estado moderno. La siguiente diapositiva. Hubo varios eventos históricos que llevaron a eso. Uno fue la reforma y la contrarreforma. Vino el movimiento de la reforma. Inicialmente Martín Lutero, Calvino. Calvino era un francés, también estudiante de Derecho. A tanta injusticia él conoce el Evangelio, recibe la palabra de Dios, es perseguido, termina en Ginebra, y Ginebra se convierte en una ciudad-estado donde era una especie de teocracia. La Biblia gobernaba. Y era el ejemplo para Europa porque pues era una ciudad sin prostíbulos, sin bares, sin tabernas, sin lujos. Ustedes saben que de allá vienen los famosos relojes suizos. Y fue porque la gente que estaba dedicada a hacer artesanías lujosas, joyas, pues mijo, llegó un pastor y esos bien canzones. Calvino era bien bravo, bien radical. El mejor profesor que yo he tenido en mi vida fue un profesor de filosofía que se llamaba Felipe Prieto en La Libre, católico férreo, detestaba a Calvino, decía era un ser despreciable. El tipo era un tipo complejo, esos pastores complicados, difíciles, la letra con sangrenta, radical. Y eso puso en orden esa ciudad. Entonces, por ejemplo, los relojeros, o sea, los que trabajan en joyas y lujos, pues les tocó dedicarse a hacer relojes y por eso fue tan prolífera, tan fructífera la producción de los famosos relojes suizos. Pero volviendo al tema, surge la reforma y los países del norte de Europa empieza a inundarse la reforma, algunos con buen corazón y otros con mal corazón, porque aquí no podemos esconder la historia. Usted recordará, por ejemplo, el surgimiento de la iglesia anglicana. ¿Cómo surge la iglesia anglicana? Enrique VIII se quiere separar de su esposa, la iglesia católica no lo deja y él funda su propia iglesia para que le disuelvan su matrimonio y él se pueda volver a casar. Surgió la reforma de la iglesia anglicana. Una reforma muy parecida a la iglesia católica, solo que se convirtió en una iglesia nacional. Pero en el norte de Europa creció mucho la iglesia reformada y tiene que surgir un movimiento de defensa de la fe católica. Y surge la famosa ¿qué? Contrarreforma. Un modelo que intentó desde la autojustificación
la regeneración de la iglesia. A nosotros nos llegó aquí a América Latina o a América la Contrarreforma, la arquitectura barroca, por ejemplo, y todos esos elementos de defensa. Y entonces surgen las famosas guerras, sí, guerras entre católicos y protestantes. A Lutero lo iban a matar. Y un príncipe alemán lo protege en su palacio. Y empiezan ejércitos a proteger la reforma y la contrarreforma. Y surge un elemento que es fundamental para la cultura occidental. La famosa guerra de los 30 años y la paz de Westfalia. ¿Alguien ha oído escuchar de la guerra de los 30 años y la paz de Westfalia? El control territorial de la Alsacia y Lorena y todo ese tema. Pues la guerra de los 30 años fue una guerra entre católicos y protestantes, con ejércitos y todo, sí. Y usted me preguntará, ¿y eso qué? Pues yo digo que hasta el día de hoy la reforma no ha terminado, hermanos. Pero pues tampoco puedo tapar el sol con un dedo, pues. Pero ese elemento de la guerra, vuelve a la diapositiva, ese elemento de la guerra de los 30 años que finalizó con algo que se llamó la paz de Westfalia, en mi concepto fue el detonante del surgimiento de lo que hoy se concibe como Estado moderno. ¿Por qué? Porque la paz de Westfalia fue una firma que se entiende en el derecho internacional como el primer tratado internacional. Es decir, surgió la fuente más importante del derecho internacional llamada el Tratado Internacional. Pero para que exista un tratado tiene que existir unos sujetos de derecho que puedan suscribir el tratado. Pues de ahí surgieron los estados que suscribieron el tratado llamado Paz de Westfalia. Surgió un sujeto de derecho público llamado Estado. Recuerden los elementos del Estado: población, territorio. Y hablamos de que en la población estaba la nación o las naciones y los extranjeros que se encuentran en el territorio. ¿Usted se acuerda cuál es la definición de nación? ¿Qué es la nación? Es un grupo de personas con una misma historia, una misma cultura, una misma religión. Elementos comunes, pues la nación se empezó a construir en virtud de la diferencia religiosa. ¿Eres católico o eres protestante? Es decir, la religión generó identidad nacional. Pero a su vez definió unos territorios. Este territorio es protestante, este territorio es católico. Este territorio es protestante, este territorio es católico. Y todo se empezó a zanjar ¿en dónde? En la paz de Westfalia. Empezó a surgir unas porciones territoriales con población, con poder político, que eran reconocidos por los demás estados a través de la paz de Westfalia o el tratado, y que eran sujetos de derecho público. Este es el detonante del surgimiento del Estado, la paz de Westfalia. La paz de Westfalia es fundamental para lo que hoy concebimos como Estado moderno y derecho internacional. También tenemos el tema de Ginebra, Calvino, la ciudad-estado de Ginebra, con una visión teocrática de gobierno. Pero también surge la famosa ética protestante del trabajo, el dinero y la riqueza. Hay un texto un poco difícil de leer, pero muy bonito, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿De quién? Max Weber, sí. Donde explica un poco esto. La ética protestante que dice: trabaja tanto como puedas, ahorra tanto como puedas y da para la obra del Señor tanto como puedas. Y hay un elemento en ese trabaja tanto como puedas, que habían unas profesiones un tanto indignas para el catolicismo, por ejemplo los prestamistas, porque se entendía de una visión teológica católica que la usura era un pecado. Esto no lo digo yo, lo dijo Alfonso López Miquelsen, expresidente de Colombia. Él dice que la riqueza de las naciones protestantes se debe
a la interpretación bíblica de no entender la usura como un pecado. Y entonces ellos empiezan a ver como todo tipo de trabajo como un elemento de adoración a Dios, y la gente empieza a prosperar, y se empieza a ver un desarrollo de riqueza muy grande en las naciones del norte de Europa. Desde una visión de la ética protestante del trabajo. Pero no solo eso, sino que es un elemento histórico, y yo, digamos, mirando esto esta mañana para preparar, para hablarles a ustedes, dije, nosotros nos vamos a graduar el 7 de diciembre. Alguien me preguntó que si íbamos a dar buñuelos sin natilla. Bueno, todavía no lo sé, pero pues la idea con si es la voluntad de Dios, que nos vamos a graduar en el Congreso, ¿cierto? Como la vez pasada. Pues quiero llevarlos a una placa que hay en todo el Capitolio, en la cara norte del Capitolio Nacional, donde está el Congreso, donde hay una placa que hace remembranza a la famosa llegada del barco Mayflower a lo que hoy se llama los Estados Unidos de América, año 1620. Otro elemento muy importante de la influencia del protestantismo en el surgimiento del Estado moderno. ¿Alguien recuerda la historia del barco Mayflower? ¿Nadie? No, me va a tocar llevarlos a la placa en el Capitolio. Ah, Daniel, pero es que Daniel fue a estudiar a Inglaterra y todo, y fue al museo y todo. No, otro que no sea Daniel, que Daniel siempre habla. A ver, cuéntenos. ¿Mm? No de los católicos, de los anglicanos. ¿Mm? Sí. Sí, es que la reforma tuvo un tema. La reforma tiene cosas buenas y cosas malas en mi concepto, ¿no? Por ejemplo, el surgimiento. ¿Por qué nosotros somos tantas iglesias? ¿No se han preguntado eso? La Iglesia Católica es una iglesia. Pues porque cada uno hizo su propia reforma. Cada nación hizo su reforma. Y eso es muy característico de los protestantes. Porque ya son las iglesias. Pero bueno, señora. Sí, exactamente. Ese principio de la libre interpretación bíblica. Pero, señor. Señor.
Bien, entonces volviendo un poco al tema, el quinto tiene que ver con el tema de la migración de los famosos puritanos. Es decir, los puritanos eran una gente cristiana, protestante, muy radical, muy vertical, muy basados en la santidad, en la palabra, gente muy llena de Dios. Y digamos que el anglicanismo fue un poco corrompido, ¿sí? Pues desde su mismo origen, por un divorcio, ¿sí? Entonces ellos no se sentían cómodos y empezaron a ser perseguidos porque eran muy radicales en su mensaje, perseguidos. Y entonces esta gente tuvo que ponerle océano al tema. Entonces ellos tomaron la decisión de irse. Salieron 102 puritanos. Tuvieron problemas en el viaje, se devolvieron 2 veces. Lograron llegar. Y en el transcurso del viaje constituyeron algo que se llama el Pacto del Mayflower, donde ellos, digamos que decidieron, número uno, generar como una creación de la Nueva Jerusalén en los Estados Unidos, en lo que era los Estados o lo que hoy es los Estados Unidos. Número dos, vivir para la gloria de Dios, rendidos a Dios. Y número tres, como venían de la persecución, es uno de los primeros escritos que hablan de la libertad religiosa. Hubo 2 escritos que han hablado de libertad religiosa y ahí viene el origen de libertad religiosa. Número uno, el Pacto de Mayflower, y número 2, la Paz de Westfalia. Porque, por ejemplo, en la Paz de Westfalia, como empezaron a haber estados protestantes y otros católicos, pues también tienen que definir, pues cuando las poblaciones católicas o protestantes pasaban a sus territorios, pues tenían que respetar algo llamado la libertad religiosa. Pero volviendo al Pacto de Mayflower, es el primer fundamento o es la fuente inicial de la primera constitución escrita del mundo, la Constitución de los Estados Unidos de América de 1789, que en esencia es muy inspirada por la palabra de Dios. Entonces vemos un elemento importante donde el cual la reforma protestante, en mi concepto, es detonante del surgimiento del Estado moderno. Porque el elemento llamado identidad nacional surgió a raíz de la diferencia religiosa entre protestantes y católicos. Y ese fue lo que hizo surgir lo que hoy conocemos como Estado moderno, que impacta hasta hoy nuestras vidas. Por supuesto, estamos en el siglo XXI, donde vino el famoso laicismo de Estado, la separación entre la Iglesia y el Estado. La primera vez que se habla de separación de Iglesia y Estado es una carta que los bautistas del sur le envían a Thomas Jefferson en la redacción de la Constitución Americana de 1789, que surgió como una protección a la Iglesia en el sentido de que el Estado no se metiera en la Iglesia. Esa es la primera vez que se habla, porque ustedes saben que en libertad religiosa está el modelo americano y el modelo afrancesado, ¿no? En el modelo americano era una protección a la Iglesia, de que el Estado no se metiera en los asuntos de la Iglesia. Y viene ese modelo pues ilustrado, afrancesado, de entender una separación radical entre la Iglesia y el Estado. Independientemente que en este siglo se hable de esa separación, que es necesaria, aunque no creemos en el fanatismo secular, no es menos cierto que la reforma protestante es el detonante del Estado moderno en el mundo. Esa es como la tesis que yo intento comprobar. Otros elementos a aportar antes de finalizar aquí. Número uno, la primera vez que se habla de secularismo fue en la Paz de Westfalia. Así que hasta hablando de secularización o proceso de secularización y secularismo, también viene de un origen protestante. Porque empezaron a definir en la Paz de Westfalia cómo empezaban a definir o a separar los temas espirituales de los temas políticos. Y desde ahí eso lo dice Antonio Cruz en el libro de Posmodernidad, léanlo en el segundo capítulo lo dice, que en virtud de la Paz de Westfalia surge el término secularismo o secularización. Entonces, a ver, ¿qué elementos dio la Paz de Westfalia? Generó al Estado como sujeto de derechos, surgió el Tratado Internacional como fuente de derecho,
Se habló de la libertad religiosa y del secularismo o secularización. Y el Pacto de Mayflower fue el fundamento o la fuente de la Constitución americana, muy basada en principios bíblicos, y también basado por la persecución que recibieron los puritanos de los anglicanos, el tema de la libertad religiosa. Los puritanos son gente muy radical incluso hasta hoy. ¿Ustedes recuerdan lo de la avena cuáquer o los cuáqueros? Esos son de los puritanos. O los Amish, ¿han visto esas series en History Channel de los Amish? Pues esos son los mismos puritanos que hasta hoy se mantienen. Y tienen una vida tan radical que se alejan de todo lo mundano. Y viven apartados y esos son los mismos colonos del barco Mayflower. Veamos este video que ilustra un poco lo que… ¿Se fue la del video? Sí. Todos somos seres humanos, tenemos que ir al baño. Señora. Ya se las envié. Ya está en el WhatsApp. El Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI. No, pero es desde el minuto 8 o algo. Yo le dije a ella, no, porque nos papeamos toda la historia y no salimos hoy. Ya le digo, es desde el minuto 8, 8:20. Veamos este video. Con mentalidad protestante, como veremos a continuación. La cuarta palanca de cambio que afectó enormemente en el devenir de los tiempos y en los avances de la época fue la reforma protestante iniciada por Lutero. Durante el final de la época medieval se había producido una gran crisis en la Iglesia Católica, debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, la venta de indulgencias se disparó. Las indulgencias no perdonan el pecado, pero reducían los años que los pecadores debían pasar en el purgatorio antes de entrar en el reino de los cielos. La Iglesia Católica empezó a traficar con los sentimientos de los fieles. En 1517, un monje alemán, Martín Lutero, colgó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg un escrito en el que exponía 95 tesis contra la doctrina católica de las indulgencias. Aunque tan heroico acto no está tan claro. Lo que sí se produjo es un debate que puso patas arriba a la cristiandad. La reacción de Roma no se hizo esperar. El Papa condenó firmemente las tesis de Lutero con un efecto contraproducente que solo consiguió darle más publicidad al alemán. No solo se enfrentó con el Papa, sino que el recién coronado emperador Carlos V quiso poner en orden los asuntos con Lutero. El emperador le exigió a Lutero que se retractara de sus doctrinas, pero Lutero solo reconocía la palabra de las Sagradas Escrituras. Convirtió la Biblia en el único criterio para determinar cualquier asunto relacionado con la fe. La casta clerical perdía así su función mediadora entre Dios y el hombre. Lutero era un hereje y como tal fue declarado proscrito. La imprenta fue el secreto del éxito del protestantismo. En Europa se producían anualmente millones de copias de las ideas reformistas. Lutero fue el autor más prolífico, pero había más escritores protestantes. Europa sufriría una radical transformación religiosa y el poder de la Iglesia se disgregaría en diferentes confesiones protestantes. La evidencia demuestra que Lutero no destruyó la Iglesia, sino que creó otra. Ni Lutero dejó de ser clérigo ni disminuyó el número de ellos. Simplemente se formó un nuevo cuerpo sacerdotal, solo que ahora ese cuerpo de pastores servía únicamente al señor del territorio, que era el que le daba de comer, y no a un papa extranjero y a un emperador de intereses afines. Los nuevos estados modernos exigían más independencia de la Iglesia Católica Romana. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, también desvinculó sus lazos con Roma y fundó la Iglesia Anglicana. La causa fue que el rey quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y tía de Carlos V. El Papa de Roma, Clemente VII, se opuso a la anulación de su matrimonio. La respuesta del monarca fue romper con el catolicismo y erigirse como jefe supremo de una nueva iglesia, la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia anglicana guarda muchas similitudes con la católica, pero no depende de Roma.
Tras la muerte de Lutero, el pensamiento de Juan Calvino cobró fuerza y se hizo mayoritario entre los reformistas. Calvino era un seguidor de las ideas de Lutero y convirtió la ciudad de Ginebra en un estado teocrático de corte totalitario. Los pastores se convirtieron en policías de la moral y los viajeros comprobaban asombrados cómo en aquella ciudad no había robos, ni prostitutas, ni asesinatos, ni lujos, ni alcohol, ni bailes, ni vicio de ningún tipo. Es preciso en este instante recordar que la Iglesia Católica condenaba fuertemente el cobro de intereses, censurando esta práctica con el nombre de usura. En la España católica, de hecho, el trabajo manual era algo deshonroso propio de seres de segunda. Los hombres de honor solo se manchaban las manos en la guerra. Por eso muchos hidalgos preferían la pobreza a tener que trabajar. Sin embargo, en los países del norte de Europa, donde se extendió la moral calvinista, el trabajo dignificaba al hombre, y ser comerciante o prestamista acabó siendo una ocupación honrosa. Una moral consagrada al capital. Por ello estos países prosperaron y se enriquecieron. Y no es desacertado decir que por ello los países protestantes son más trabajadores, más austeros y ahorradores que los católicos. El calvinismo no solo se extendió por Europa, sino que los movimientos migratorios llevaron el calvinismo a Norteamérica. Los puritanos ingleses que viajaron en el Mayflower, los hugonotes franceses, los colonos holandeses de la Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York, y los irlandeses escoceses presbiterianos de los Montes Apalaches. Los colonos calvinistas también fueron los primeros europeos que colonizaron África del Sur. Fueron conocidos posteriormente como Boers o Afrikaners. La reforma protestante liderada por luteranos, calvinistas y anglicanos había desencadenado un cisma europeo que se tradujo en cruentas guerras de religión. En Francia se persiguió a los hugonotes calvinistas. En la noche de San Bartolomé en París, el rey francés mandó ejecutar a más de 3000 hugonotes. Las matanzas se extendieron por todo el país. En unos días los católicos se cobraron más víctimas que las que se cobró el Tribunal de la Santa Inquisición en toda su historia. Las tensiones entre católicos y luteranos también desencadenaron la Guerra de los 30 años, que si en principio tuvo un desencadenante religioso, terminó por convertirse en una guerra europea en la que las grandes potencias intentaron buscar su hegemonía. La feligresía católica europea se había reducido drásticamente. El daño infligido por la reforma fue enorme. Los católicos necesitaban una contrarreforma que pusiera orden y coto a los desmanes que se venían practicando desde hacía tiempo y que diera respuesta a la reforma protestante. En la ciudad de Trento se celebró un concilio que supuso para la Iglesia una especie de catarsis. Se puso orden en el clero, se eliminaron algunos abusos y se reformó la administración. Además, se idearon formas de propaganda para atraer fieles y propagar la fe. El arte fue utilizado como un vehículo de expresión para mayor gloria de Dios y de la Iglesia. Nace el arte barroco, un arte retorcido, dramático, exagerado que abusa del ornamento. El arte barroco triunfó en toda Europa, incluso en la zona protestante, y se reveló como un atractivo mecanismo de propaganda y control ideológico. Hemos visto pues que el Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era autoritario. El poder estaba centralizado y era reconocido políticamente. El autoritarismo puso fin a las guerras civiles, garantizando una paz interna que favoreció el progreso económico, con la expansión de nuevos mercados y rutas comerciales que se abrieron tras el encuentro con un nuevo continente. También floreció una nueva mentalidad, una concepción más abierta, en definitiva más moderna, que culminaría en el siglo XVIII con la Ilustración. Bueno, pues 200 años antes de la Ilustración se gestó el desarrollo intelectual, académico, gubernamental, cultural, moderna, con base en la Reforma Protestante. Y la visión de transformación que nosotros trabajamos es con base en volver a la palabra de Dios. Amén. Bueno, nos queda media hora para finalizar. Yo quiero que hagamos grupos de a 7, muy rápidamente, para que nos conozcamos. Yo sé que hay gente que viene solo, ¿cierto? Gente que viene solo, que viene sola. Hay algunos solteros que están buscando esposa, esposo. Entonces aquí también la Escuela de Gobierno genera un desarrollo integral. Entonces hagamos en grupos de a 7. Bien. Venga, Daniela, ayúdeme aquí. ¿Cómo era?